El siguiente es un problema relacionado a razones trigonométricas. Dice así: una persona que mide 6 pies de altura camina desde la base de una torre de transmisión hacia la punta de la sombra de la torre. Cuando la persona está a 132 pies de la torre y a 3 pies de la punta de la sombra de la persona empieza a aparecer más allá de la sombra de la torre. A. Dibuja un triángulo rectángulo que dé una representación visual del problema. Muestra las cantidades conocidas del triángulo y usa una variable para indicar la altura de la torre. Entonces me están pidiendo básicamente que yo represente esta situación con un dibujo. Me dicen dibuja un triángulo rectángulo que dé una representación visual del problema. Bueno, yo tengo mi torre. Voy a representarla acá con este cuadrito, con un rectángulo. Listo, entonces ahí tengo mi torre. Mi torre genera una sombra, ¿cierto? Entonces yo tengo acá mi sombra. Esta es mi sombra. Claramente, si yo acepto que la torre es un cateto y que la sombra es otro, entonces yo puedo dibujar un triángulo por acá. Yo puedo dibujar un triángulo por acá, listo. Y claramente es un triángulo rectángulo porque la torre debe ser perpendicular al suelo y la sombra pues está en el suelo. Listo, entonces tengo mi triángulo. El problema me dice: cuando la persona está a 132 pies de la torre y a 3 pies de la punta de la sombra, es decir que ha recorrido 132 pies pero le faltan 3 para llegar acá a la puntica, entonces yo puedo dibujar a mi personaje. Lo puedo dibujar por acá, ¿cierto? Y está a 132 pies de la base, 132 pies de la base, ¿cierto? Hasta aquí. Y además le faltan unos 3 pies para que su sombra se empiece como a pasar de la sombra de la torre. Además sé que mi personaje mide 6 pies. Listo, entonces tengo todos mis datos. Si ustedes observan, es un triángulo rectángulo donde ubico todos mis datos, y además me piden que dice use una variable para indicar la altura de la torre. Entonces yo puedo colocar h como la variable. Listo, ahí tengo todos mis datos representados en un triángulo rectángulo. Listo, ahora vamos a resolver la parte B del problema. Me dice usa una función trigonométrica para escribir una ecuación que contenga la cantidad desconocida. Ya hemos hablado que las razones o las funciones trigonométricas son relaciones que se establecen en un triángulo rectángulo, pero para un ángulo específico. Es decir, nosotros podemos dibujar por acá un ángulo, ¿cierto? Y este es el ángulo θ en el triángulo rectángulo. ¿Qué me va a permitir a mí hacer ese ángulo? Ese ángulo me va a permitir a mí relacionar los datos, ¿cierto? Porque me están pidiendo escribir una ecuación que contenga la cantidad desconocida. Escribe una ecuación de que de alguna forma relacione esta variable. ¿Cuál? Yo no tengo esta distancia. La única distancia que yo tengo es esta longitud que tengo aquí. Esta distancia es de la punta de la sombra hasta la base, ¿cierto? Entonces yo puedo usar una razón trigonométrica, una función trigonométrica que me relacione la variable que no conozco con datos que sí conozco. La única razón trigonométrica que me relaciona datos de lo que conozco es la tangente. ¿Por qué? Porque tangente de θ es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y vea que nosotros tenemos una representación para el cateto opuesto, y más importante aún, tenemos datos para el cateto adyacente. Es decir, tangente de θ va a ser igual a h sobre 132 más 3, que es 135. Y ahí tengo mi ecuación. Vámonos al C. ¿Cuál es la altura de la torre? Pues vea que acá tenemos un problema. Tengo realmente dos variables. Tengo h, que es la altura que no conozco, y tengo el ángulo que tampoco conozco. Pero si observamos, yo aquí con este señor que tengo acá, vamos a dibujarle aquí una lineecita, yo aquí también puedo formar un triángulo rectángulo. Un triángulo rectángulo donde este lado vale 6 y el cateto opuesto al ángulo y el cateto adyacente vale 3. Es decir que yo puedo hacer esta relación en ese triángulo chiquitico que acabamos de definir. Tangente de θ es igual a cateto opuesto, que es 6, sobre cateto adyacente, que es 3. Pero vea qué interesante. Yo tengo tangente de θ es igual a h sobre 135 y tangente de θ es igual a 6 tercios. Es decir que yo puedo garantizar que 6 tercios es igual a h sobre 135, ¿cierto? Entonces h sobre 135 es igual a 6 tercios.
Y lo único que me resta es despejar h. H va a ser igual a 135 por 6 sobre 3, tercera 1, tercera 2 y multiplicamos. La altura va a ser igual a 270 pies. Y esa es mi respuesta. ¿Estaba yo obligado a resolver el problema por razones trigonométricas? No. De hecho, usted podría resolver también el problema usando semejanza de triángulos. Este triangulito chiquitico que tengo aquí con el grande son semejantes. Son triángulos semejantes por criterio ángulo, ángulo, ángulo. Es decir, que se cumple la proporción, y lo voy a escribir por acá en azul para que usted lo tenga y para que se dé cuenta que es lo mismo. Se cumple la proporción h es a 6 como 135, que es la longitud de todo este cateto, es a 3. Y si usted observa esta relación con esta relación es exactamente la misma, y también podemos despejar. 135 por 6 sobre 3, tercera 1, tercera 2, y multiplicamos y me da exactamente la misma respuesta. Entonces hay dos maneras distintas para resolverlo, una por semejanza de triángulo, una utilizando los conceptos que hemos trabajado con razones trigonométricas.